Domina tus emociones y dominarás tu vida. Esa verdad no nació en un templo iluminado ni en un libro de autoayuda lleno de frases bonitas. Nació en las sombras. En los pasillos silenciosos donde se deciden destinos. En la mente de un hombre que entendió que el poder no pertenece al más fuerte, sino al que controla su interior cuando el mundo intenta romperlo. Ese hombre fue Maquiavelo. Y lo que descubrió no fue un simple consejo, sino una ley oculta que divide a quienes se levantan de quienes se derrumban. Tú lo has sentido. Ese momento donde una emoción te toma por el cuello y te arrastra. La rabia que te hace hablar de más. El miedo que te paraliza frente a lo que quieres. La ansiedad que te convence de que no eres suficiente. La tristeza que convierte cada día en un peso. Esa guerra interna, silenciosa, constante, Maquiavelo la observó en los gobernantes, en los soldados, en los líderes, y entendió que esa batalla, no la física, era la que definía el destino de cada ser humano. Porque la emoción es un arma. Y como cualquier arma, puede salvarte o destruirte. Maquiavelo vio a hombres capaces perderlo todo por un impulso. Vio a líderes caer por una palabra mal dicha. Vio a reyes perder su reino por una reacción que duró un solo instante. Y también vio a otros, menos brillantes, menos fuertes, incluso menos talentosos, conquistar, avanzar, permanecer. ¿La diferencia? No era suerte. No era inteligencia. Era dominio. El dominio del fuego que llevaban por dentro. Pero tú y yo sabemos que dominar una emoción no es apagarla. No se trata de fingir que no estás herido, que no estás cansado, que no tienes miedo. Eso es debilidad disfrazada de control. Lo que Maquiavelo enseñaba era distinto. Era brutal. Era honesto. Era poderoso. Él decía que la emoción que controla se convierte en tu aliada. La que oculta se convierte en tu enemigo. Y la que te domina, tarde o temprano, te destruye. Piensa en tus últimos años. Piensa cuántas oportunidades dejaste ir porque la emoción del momento ganó. ¿Cuántas veces te quedaste callado cuando debiste hablar? ¿Cuántas veces hablaste cuando debiste callar? ¿Cuántas veces te alejaste de algo grande por miedo? ¿Cuántas veces te acercaste a algo tóxico por necesidad? Las emociones mal dirigidas siempre te empujan hacia el lugar equivocado. Maquiavelo lo resumía en algo simple: quien gobierna sus emociones gobierna su destino. Quien no, vive gobernado por el mundo. Y quizá ese ha sido tu problema. Que has dejado que la vida te empuje como si fueras un barco sin capitán. Que has permitido que las situaciones decidan quién eres cada día. Que tu identidad ha cambiado según la gente que te rodea, los errores que has cometido, los fracasos que te han marcado. Pero hoy estás aquí. Y si estás escuchando esto, es porque ya estás cansado de permitir que tus emociones sean las que decidan tu vida. Estás cansado de que un impulso defina todo tu futuro. Estás cansado de reaccionar en automático. Estás cansado de sentirte dominado por lo que llevas dentro. Y eso, aunque no lo creas, es el primer signo del cambio. ¿Por qué Maquiavelo decía que el poder empieza cuando te haces una pregunta simple? ¿Por qué siento esto? No para justificarte, no para culpar al mundo, sino para entender. Porque cuando entiendes, recuperas el control. Cuando comprendes la raíz, ya no eres esclavo de la reacción. La emoción sigue allí, sí, pero ya no te arrastra. No te define. No te rompe. Las emociones son como bestias antiguas que viven dentro de ti. No puedes matarlas. No puedes encerrarlas. Pero puedes aprender a caminar con ellas. Puedes aprender a hablarles. Puedes aprender a montarlas. Y cuando lo haces, cuando dominas esa fuerza interna que antes te dominaba a ti, algo cambian. Tú cambias. Y el mundo empieza a tratarte distinto. Porque la gente siente cuando alguien ya no reacciona desde la herida. Siente cuando alguien está presente, firme, consciente. Siente cuando alguien ya no tiene miedo de sí mismo.
Y entonces, el respeto aparece. La autoridad aparece. La claridad aparece. Incluso el amor propio aparece. Pero antes de eso, viene la parte oscura. La parte que nadie quiere enfrentar. La parte donde miras dentro de ti y ves lo que has evitado por años. Y Maquiavelo lo sabía. Sabía que dominar al enemigo externo es fácil. Dominar al enemigo interno es lo que te convierte en un ser humano distinto. Cuando empiezas a mirar dentro, no encuentras paz. Encuentras ruinas. Encuentras restos de versiones tuyas que se rindieron demasiado pronto. Encuentras promesas que te hiciste y que rompiste sin darte cuenta. Encuentras heridas antiguas que aún respiran bajo la piel. Y ahí, justamente ahí, es donde la mayoría retrocede. Porque dominar las emociones no es un acto elegante, no es algo espiritual ni luminoso. Es enfrentarte a un espejo que nunca te ha mentido, pero al que siempre le huías. Maquiavelo decía que el ser humano teme más a su propio interior que a cualquier enemigo externo. Porque fuera puedes escapar, puedes culpar, puedes maquillarlo. Dentro no. Dentro estás tú, desnudo, sin excusas, sin máscaras, sin aplausos. Y por eso muchos viven tapando su propio ruido interno con distracciones, con adicciones, con personas, con trabajo, con ruido constante. Porque el silencio te obliga a sentir. Y sentir te obliga a reconocer la verdad. Pero aquí está el secreto que casi nadie entiende, no puedes dominar lo que no reconoces. No puedes controlar algo que finges que no existe. No puedes sanar lo que no aceptas. Y por eso el primer paso no es la fuerza. Es la honestidad. La brutal, incómoda, inevitable honestidad contigo mismo. Cuando aceptas que la emoción que te domina no es un monstruo sino un mensaje, todo cambia. La rabia deja de ser un incendio y empieza a ser una brújula que muestra dónde te han cruzado límites. El miedo deja de ser una cadena y empieza a ser un mapa de lo que aún te importa. La tristeza deja de ser un abismo y se convierte en un recordatorio de que tu corazón aún siente. Incluso la ansiedad, esa tormenta que parece romperlo todo, se vuelve una señal de que tu mente va más rápido que tu vida. Maquiavelo observó que una emoción nunca aparece por accidente. Siempre viene de algo. Siempre tiene un origen. Siempre revela una parte de ti que ha sido ignorada o abandonada. Por eso él decía que quien escucha sus emociones, domina. Quien las reprime, cae. Porque la emoción reprimida no desaparece. Se entierra. Y lo enterrado no muere, se pudre. Y lo podrido, tarde o temprano, sube a la superficie y arruina tu vida desde adentro. Pero aquí viene la luz, esa luz oscura que solo los valientes encuentran, la emoción que comprende se vuelve poder. Y ese poder no es teórico. Es práctico. Te cambia la forma de caminar. La forma de hablar. La forma de decidir. La forma de amar. La forma de trabajar. La forma de enfrentar tu destino. Piensa en las veces que dijiste sí cuando querías decir no. Piensa en las veces que te quedaste en un lugar donde ya no pertenecías. Piensa en las veces que bajaste la cabeza para evitar un conflicto. Piensa en las veces que aceptaste migajas emocionales porque tenías miedo de quedarte solo. Piensa en las veces que sabías lo que querías, pero la voz del miedo fue más fuerte que tu propia voz. Eso no fue debilidad. Fue desorden emocional. Fue falta de dominio interno. Fue actuar desde la reacción y no desde la conciencia. Y Maquiavelo lo repetía, quien actúa desde la emoción pierde. Quien actúa desde la estrategia gana. Pero la estrategia no significa frialdad. Significa claridad. Significa saber por qué haces lo que haces. Significa que la emoción ya no te empuja, tú la diriges. Y dirigir tus emociones no es convertirte en una piedra. No es deshumanizarte. Es dejar de ser víctima de tus impulsos. Es mirar una emoción a los ojos y decirle, sé quién eres, sé de dónde vienes, sé lo que quieres, y aún así, yo decido.
Cuando llegas a ese punto, algo despierta. Es un tipo de poder silencioso, casi invisible, que la gente percibe sin que tú digas una sola palabra. Una presencia distinta. Una firmeza. Una calma que no viene de ignorar el caos, sino de haber aprendido a caminar dentro de él sin perder tu centro. Eso hacía a los gobernantes que Maquiavelo admiraba. No eran los más fuertes. No eran los más agresivos. No eran los más queridos. Eran los que podían pensar mientras otros se desmoronaban. Eran los que mantenían la mirada firme mientras todos ardían por dentro. Eran los que no actuaban por impulso, sino por propósito. Ese es el poder que quiero que descubras aquí. Y para llegar a él, primero debes comprender qué emoción te domina más. No cuál te molesta, no cuál te incomoda, sino cuál te controla. Porque todos tenemos una emoción raíz que nos gobierna cuando estamos cansados, cuando estamos heridos, cuando estamos inseguros. Una emoción que se activa en automático y nos hace repetir los mismos errores una y otra vez. Puede ser el miedo. Puede ser la rabia. Puede ser la culpa. Puede ser el deseo de aprobación. Puede ser la necesidad de control. Puede ser la tristeza que nunca dijiste en voz alta. Esa emoción es tu verdadero rival. No el mundo. No las personas. No las circunstancias. La emoción raíz. Y cuando la identifiques, cuando la llames por su nombre, cuando la mires de frente sin escapar, empezarás a recuperar tu vida. Esa emoción raíz es como una sombra que te acompaña desde hace años. A veces se esconde, a veces te ataca, a veces se disfraza para que creas que ya no está. Pero siempre vuelve. Siempre aparece en los momentos clave. Siempre sabotea lo que amas, lo que sueñas, lo que quieres construir. Y hasta que no la enfrentes, seguirá decidiendo por ti. Maquiavelo decía que el hombre que desconoce su emoción dominante es como un príncipe que no sabe quién gobierna su reino. Vive creyendo que manda, pero en realidad está siendo manejado desde adentro. Y ese es el punto exacto donde la mayoría de las vidas se fragmentan. Donde la gente se pregunta por qué repite patrones, por qué se enamora de lo mismo, por qué abandona oportunidades, por qué no puede avanzar aunque lo intente con todas sus fuerzas. No es mala suerte. No es destino. Es esa emoción raíz moviendo hilos en silencio. Imagina por un momento que tu emoción dominante es el miedo. No un miedo evidente, sino uno que ya se volvió parte de tu identidad. Ese miedo te hace analizar demasiado, te hace esperar el momento perfecto que nunca llega, te hace mantenerte pequeño para no llamar la atención. Te hace creer que evitar el riesgo es protegerte, cuando en realidad te está robando años enteros de vida. Ahora imagina que tu emoción dominante es la rabia. Una rabia silenciosa, acumulada, que sale en forma de sarcasmo, de impaciencia, de impulsos, de decisiones tomadas sin pensar. Una rabia que no destruye a otros, sino a ti. Una rabia que te hace estallar y arrepentirte después. Una rabia que te hace perder personas, oportunidades, incluso respeto. O tal vez tu emoción dominante es la tristeza. Una tristeza antigua que no has querido mirar. No te derriba, pero te apaga. No te hace llorar, pero te vuelve indiferente. No te grita, pero te susurra que nada vale la pena. Y sin darte cuenta, esa tristeza se convierte en una especie de filtro que cubre todo lo que ves, tus relaciones, tus metas, tus decisiones. Todo se siente distante, todo se siente pesado, todo se siente incompleto. Y luego está la emoción más peligrosa de todas, la necesidad de aprobación. Esa emoción es tan suave que parece inofensiva. Pero te roba más que cualquier otra. Te hace cambiar tu manera de hablar según con quién estés. Te hace decir sí cuando quisieras gritar no. Te hace esconder tu verdadera personalidad para encajar. Te hace depender de lo que otros piensen para sentirte valioso. Y lo peor, te hace perderte a ti mismo mientras intentas complacer a todos. Maquiavelo lo veía con claridad en los gobernantes,
el líder que buscaba aprobación siempre caía. Era manipulable, era frágil, era fácil de predecir. En cambio, el líder que dominaba su necesidad de ser aceptado se volvía inquebrantable. Podía escuchar opiniones sin perder su visión. Podía ser criticado sin quebrarse. Podía estar solo sin sentir que su valor desaparecía. Pero aquí viene el giro más profundo, el más incómodo, el más transformador. La emoción que te domina no quiere destruirte. Quiere ser escuchada. Quiere decirte algo. Quiere mostrarte una parte de ti que aún no has sanado. Por eso aparece cuando menos lo esperas. Por eso insiste. Por eso te persigue. No es un enemigo. Es una señal. Sin embargo, si no la escuchas, se vuelve un saboteador. Por eso Maquiavelo insistía en el dominio. No como un control opresivo. No como una cárcel interna. Sino como un acto de conciencia. Un acto de madurez. Un acto de poder. El dominio emocional empieza cuando te detienes en el momento exacto donde siempre reaccionas igual. Cuando sientes el impulso de gritar y decides respirar. Cuando sientes el deseo de huir y eliges quedarte. Cuando sientes el impulso de buscar aprobación y eliges validarte tú mismo. En ese microsegundo donde antes actuabas sin pensar, ahora eliges. Y ese instante, ese gesto invisible, ese cambio mínimo, es la semilla del dominio total. El mundo no se transforma de inmediato. Tu vida no se arregla mágicamente. Pero algo dentro de ti se reordena. Una fuerza que estaba perdida vuelve a su sitio. Una claridad aparece donde antes había niebla. Una calma se asienta lentamente en tu pecho. Y entonces te das cuenta de que el poder no estaba afuera. Nunca estuvo en la gente, ni en las circunstancias, ni en el destino. Siempre estuvo en tu capacidad de responder, no de reaccionar. Maquiavelo sabía que nadie podía controlar el mundo, pero sí podía controlar cómo enfrentarlo. Ese es el verdadero poder. No imponer, sino comprender. No destruir, sino dirigir. No ignorar las emociones, sino convertirlas en aliadas. Cuando empiezas a dominarte, la vida empieza a obedecerte. No porque cambie, sino porque tú ya no te pierdes dentro de ella. Ya no te ahogas en las corrientes. Ya no te rompen las tormentas. Caminas distinto. Hablas distinto. Decides distinto. Y la gente lo nota, aunque no pueda explicarlo. Ese es el tipo de transformación que no se grita. Se siente. Y cuando la gente lo siente, reaccionan de maneras que quizá no esperabas. Algunos se acercan porque tu calma les da seguridad. Otros se alejan porque ya no pueden manipularte. Algunos te admiran en silencio, otros te critican porque ya no cumples el papel que tenían para ti. Pero nada de eso importa, porque cuando recuperas tu poder interno, también recuperas tu libertad. Maquiavelo observaba que el hombre que domina sus emociones se vuelve impredecible, pero no por caos, sino por claridad. Ya no responde por impulso, ya no se deja arrastrar por provocaciones, ya no cae en juegos emocionales. Y eso desconcierta a quienes siempre esperan una reacción automática. Porque el dominio interno no solo te fortalece a ti, también desarma a quienes intentan controlarte. Te vuelves más difícil de herir, no porque seas frío, sino porque ya no entregas tu centro a cualquiera. Te vuelves más selectivo, no por arrogancia, sino porque ya sabes lo que vales. Te vuelves más silencioso, no por debilidad, sino porque ya no necesitas demostrar nada. El dominio emocional te convierte en un tipo de persona que incomoda a los inseguros y atrae a los valientes. Porque tu energía cambia. Ya no buscas que te escuchen desesperadamente. Hablas cuando es necesario. Ya no buscas atención. La atención llega sola. Ya no mendigas amor. El amor que llega ahora es el que coincide con tu nivel. Ya no temes quedarte solo. Has aprendido a estar contigo. Y cuando puedes estar contigo, nadie puede usar tu soledad como arma. Pero este camino tiene un precio.
No es mágico, no es instantáneo, no es cómodo. Dominar tus emociones implica perder versiones tuyas que te acompañaron por años. Versiones que tal vez te protegieron cuando eras más débil. Versiones que aprendieron a sobrevivir, aunque fuera de manera torpe. Versiones que ya cumplieron su función, pero siguen ahí por costumbre. Y aquí aparece una de las verdades más duras que Maquiavelo repetía: para dominar tu vida, tendrás que traicionar ciertas partes de ti. Tendrás que traicionar al tú que reacciona sin pensar. Al tú que se hiere a sí mismo para no herir a otros. Al tú que siempre cede. Al tú que finge estar bien. Al tú que busca validación. Al tú que se castiga por errores que ya no significan nada. Tendrás que elegir entre tu crecimiento o tu repetición. Y esa traición es necesaria. Porque crecer implica romper lealtades internas que ya no te sirven. Cuando empiezas a hacerlo, surge un vacío. Uno extraño, uno silencioso, uno casi incómodo. No sabes quién eres sin tus viejos impulsos. No sabes cómo actuar sin tus viejas heridas. No sabes cómo amar sin tus viejos miedos. Y en ese espacio de incertidumbre, muchos retroceden. Vuelven a la versión rota porque al menos era conocida. Vuelven al patrón tóxico porque al menos era familiar. Vuelven al dolor porque al menos sabían cómo navegarlo. Pero si te quedas en ese vacío un poco más, algo empieza a nacer. Algo nuevo. Algo más fuerte. Algo más consciente. Algo más tuyo. Maquiavelo lo describía como el renacimiento interno. Un momento donde la mente deja de ser esclava y se convierte en soberana. Donde dejas de perseguir emociones y empiezas a dirigirlas. Donde dejas de reaccionar ante el mundo y empiezas a moldearlo. Donde dejas de ser un espectador de tu vida y te conviertes en su arquitecto. Esa transición es lenta. A veces duele. A veces te confunde. Pero cada día sientes un poco más de control, un poco más de claridad, un poco más de fuerza. Como si una nueva columna vertebral emocional estuviera construyéndose dentro de ti. Y entonces empiezas a notar cambios sutiles. Ya no discutes para ganar. Ya no respondes de inmediato. Ya no te enganchas con provocaciones. Ya no te traicionas por amor. Ya no corres detrás de quien se aleja. Ya no te rindes al primer golpe. Ya no te rompen las palabras de cualquiera. Ya no te desespera lo que antes te destruía. Y aunque nadie lo diga, todos lo sienten. Ese es el principio del dominio real, cuando las emociones siguen presentes, pero ya no te gobiernan. Siguen hablándote, pero ya no te arrastran. Siguen moviéndose dentro de ti, pero tú decides el rumbo. Y cuando llegas ahí, la vida se vuelve distinta. Tus decisiones se vuelven más calculadas. Tus relaciones más sanas. Tus metas más claras. Tu energía más estable. No porque el mundo cambie, sino porque tú aprendiste a enfrentarlo desde un lugar interno que ya nadie puede tocar. Pero el dominio emocional tiene un segundo nivel, uno más profundo, uno que casi nadie menciona porque es incómodo de aceptar. Dominar tus emociones no significa reprimirlas, significa entender qué quieren de ti. Cada emoción trae un mensaje. Cada impulso tiene una raíz. Cada reacción habla de algo que no has resuelto. Y si no escuchas ese lenguaje silencioso, seguirás peleando contra sombras que tú mismo creas. El miedo, por ejemplo, no siempre quiere detenerte. A veces quiere protegerte de repetir un pasado que te hizo daño. A veces quiere alertarte de una persona que no es lo que parece. A veces quiere decirte que aún no confías en ti. El miedo no es cobardía. El miedo es una señal. Pero si lo ignoras, se vuelve una prisión. Si lo escuchas, se vuelve un mapa. La rabia tampoco es tu enemiga. La rabia es el grito de una frontera rota. Es el resultado de permitir demasiado. De callar demasiado. De ceder demasiado. La rabia no aparece porque sí, aparece porque durante años traicionaste tus propios límites.
Dominarla no es destruirla, es usarla para reconstruir la fortaleza interior que descuidaste. La rabia, dirigida con conciencia, se convierte en fuego creativo, en determinación pura, en energía para levantarte cuando estás cansado. La tristeza, esa es la más honesta de todas. Te muestra lo que perdiste, lo que necesitabas, lo que deseabas profundamente y nunca tuviste. La tristeza es un maestro lento, pero sabio. Te obliga a sentir, a limpiar, a soltar. Cuando la reprimes, se convierte en apatía. Cuando la escuchas, te revela el camino hacia una vida más auténtica. Pero la emoción más traicionera, la más silenciosa, la que te domina sin que la notes, es la vergüenza. La vergüenza te hace creer que hay algo defectuoso en ti. Que no mereces ser amado tal como eres. Que tienes que demostrar, impresionar, esforzarte, esconder tus partes rotas. La vergüenza es un veneno lento que seca tu alma gota a gota. Dominarla significa mirarla de frente y decirle, ya no te creo. Ya no eres mi identidad. Ya no eres mi dueño. Aquí es donde Maquiavelo se vuelve más radical. Decía que un príncipe debe conocer sus emociones como conoce el terreno de su propio castillo. Cada esquina, cada pasillo, cada punto vulnerable. Porque si no conoce su interior, cualquier enemigo podría entrar. Y ese enemigo, en tu caso, suele ser un pensamiento, un recuerdo, una herida que nunca sanaste. El dominio emocional no se trata de ser perfecto. Se trata de ser consciente. Se trata de anticiparte a tus propios saboteos. Se trata de saber en qué momentos eres débil y en qué momentos eres fuerte. Se trata de conocer tus trampas internas antes de caer en ellas. Se trata de darte cuenta de cuando estás actuando desde una herida y no desde tu verdadera esencia. Y cuando logras eso, la vida empieza a ordenarse. No porque todo sea fácil, sino porque tú te vuelves difícil de desestabilizar. La mayoría de las personas viven reaccionando. Un mensaje los altera. Un comentario los hiere. Un silencio los desespera. Una pérdida los destruye. Pero quien domina sus emociones vive desde otro nivel. Deja de reaccionar y empieza a responder. Deja de huir y empieza a enfrentar. Deja de sentir que todo es personal y empieza a ver las cosas como son. Y ahí es donde todo cambia. Empiezas a elegir tus batallas. Empiezas a decir no sin culpa. Empiezas a retirarte cuando algo no te aporta. Empiezas a diferenciar entre lo urgente y lo importante. Empiezas a darte tu propio valor sin esperar que alguien más lo confirme. Eso te convierte en un tipo de persona que no es común. Un tipo de persona que no se derrumba por cualquier cosa. Un tipo de persona que, aunque tiemble por dentro, mantiene firme la mirada. Un tipo de persona que inspira, aunque no lo intente. Un tipo de persona que camina con una fuerza silenciosa que otros no pueden explicar. Pero Maquiavelo sabía algo aún más oscuro. Quien domina sus emociones tiene poder sobre sí mismo, y por eso no necesita poder sobre otros. Y esa es precisamente la razón por la que se vuelve tan magnético. La gente confía en quien no se deja consumir por sus impulsos. La gente respeta a quien no se quiebra en pleno conflicto. La gente sigue a quien mantiene la calma cuando todos entran en caos. El dominio emocional es el verdadero liderazgo. Es la base de toda grandeza. Es la raíz de toda estabilidad. Es la clave para construir una vida que no se derrumbe con cada golpe. Pero este dominio requiere una última cosa. Una que muy pocos están dispuestos a enfrentar, mirar tu oscuridad sin escapar. Ver tus pensamientos más fríos. Reconocer tus deseos más incómodos. Aceptar tus fallas sin justificarte. Admitir tus sombras sin hundirte en culpa. Porque cuando conoces tu oscuridad, ya no te controla. Ya no te da miedo. Ya no te manipula desde atrás de la cortina. La claridad aparece cuando la sombra es observada sin miedo. Pero Maquiavelo habría sonreído al ver esa contradicción. Porque ahí, exactamente ahí,
es donde la mayoría pierde, en creer que sentir equivale a comprender y que comprender equivale a controlar. No. Nada más lejos de la verdad. Sentir no es comprender, comprender no es dominar. Son etapas distintas, niveles separados por abismos que muy pocos se atreven a cruzar. Y mientras avanzas por ese pasillo mental, Maquiavelo te lo susurra con la calma de un hombre que ya vio demasiadas derrotas ajenas: quien no se manda a sí mismo, jamás podrá mandar nada. Esa frase pesa como hierro caliente. No habla de gobernar un país, ni un ejército, ni un reino. Habla de gobernarte a ti. De no ser un sirviente de tus impulsos, de tus heridas, de tus ansiedades disfrazadas de orgullo. Porque te lo digo con la crudeza que nadie quiere escuchar. La mayoría no vive. Reacciona. No piensa. Descarga emociones. No decide. Se alivia momentáneamente. El que explota en un arranque de furia cree que expresa sinceridad. El que se derrumba por un comentario mínimo cree que demuestra sensibilidad. El que huye de cualquier conflicto emocional cree que protege su paz. Pero Maquiavelo sabía la verdad oscura que la mayoría teme admitir: las emociones sin dirección son un enemigo interno. No vienen de afuera. No tienen rostro. No se pueden vencer golpeando algo tangible. Te desarman desde el centro, silenciosamente. Y lo mejor, o lo peor, es que creen que nadie lo nota. Pero todos lo ven. La inestabilidad no se puede esconder. El descontrol emocional se filtra en tu mirada, en tu postura, en tu tono. Los fuertes lo huelen. Los manipuladores lo celebran. Y el mundo lo usa en tu contra sin sentir una pizca de culpa. Maquiavelo escribió sobre esto sin utilizar palabras suaves. Él entendió algo brutal: el ser humano respeta lo que no puede desestabilizar. No importa qué tan bueno seas, qué tan noble, qué tan talentoso. Si tus emociones te manejan, siempre serás predecible. Y si eres predecible, serás dominado. Por eso él insistía tanto en la frialdad estratégica, pero ojo. No hablaba de convertirse en piedra. No en apagarse. No en volverse insensible. Hablaba de algo más profundo. Sentir sin ser esclavo de lo que sientes. Imagina estar bajo una tormenta: rayos, truenos, viento golpeando tu rostro. Así se sienten las emociones cuando revientan dentro de ti. Pero el dominio emocional no es cerrar los ojos y fingir que no llueve. Es aprender a caminar bajo esa tormenta sin perder el paso. Es saber mojarse sin hundirse. Es convertir el caos interno en un mapa que tú mismo puedas leer. Y aquí viene la parte que la mayoría jamás acepta. Dominar tus emociones exige enfrentarte a verdades que duelen. La verdad de que no siempre te hirieron, a veces reaccionaste de más. La verdad de que no siempre te rechazaron, a veces tú mismo te saboteaste. La verdad de que no siempre fue mala suerte, a veces fue falta de control. La verdad de que no siempre fue injusticia, a veces fue impulsividad. Y Maquiavelo lo advertía con claridad. Quien se excusa demasiado, pierde autoridad. No ante los demás, sino ante sí mismo. Porque cuando justificas tus reacciones una y otra vez, cuando te dices es que soy así, cuando te convences de que tu impulso es tu identidad, te estás quitando poder, sin darte cuenta. La gente cree que el control emocional es represión. No lo es. Reprimir es callar lo que sientes. Dominar es entenderlo, confrontarlo, desmontarlo, dirigirlo. Es como tener un caballo salvaje dentro del pecho. Puedes dejar que te arrastre. O puedes aprender a montarlo. Y aquí está la parte más seductora y oscura. Cuando aprendes a montar ese caballo interno. Cuando logras que la emoción trabaje para ti en vez de contra ti. La energía que nace de ese dominio es casi peligrosa. La gente lo percibe. Lo siente. Lo identifica sin saber por qué. Tu silencio se vuelve más pesado. Tu mirada se vuelve más firme.
Tu presencia se vuelve demasiado estable para ser ignorada. Porque ahora no reaccionas, eliges. No te desbordas, rediriges. No explotas, piensas. No huyes, observas. No te doblegas, respiras. Maquiavelo habría llamado a esto poder interno. Y no es metafórico. Es literal. El poder interno es la capacidad de no perderte cuando algo te golpea emocionalmente. Es no tomar decisiones desde el miedo, la ira, la inseguridad o la euforia. Es no permitir que un mensaje, un comentario, un gesto, te cambie el rumbo del día, o peor aún, el rumbo de tu vida. Pero aquí viene lo más intrigante. El dominio emocional no solo te protege. Te transforma. Te vuelve más claro. Más magnético. Más impredecible. Más difícil de manipular. Y, aunque no lo busques, más respetado. Porque la gente respeta a quien no se quiebra fácilmente. Respeta al que no cae en provocaciones. Respeta al que mantiene el pulso firme. Respeta al que sabe esperar, observar, callar y actuar en el momento justo. Y mientras caminas por ese pasillo mental, ese en el que las sombras se mezclan con los pensamientos y el eco de tus propias dudas te acompaña, empiezas a recordar todas esas veces en las que te dejaste llevar. Todas esas discusiones que no valían la pena. Esos impulsos que destruyeron oportunidades. Esas reacciones que te hicieron ver débil, inseguro, desesperado. Esas palabras que dijiste sin medir las consecuencias. Esas decisiones tomadas con el pecho caliente y la mente nublada. Y de pronto entiendes que dominar tus emociones no es un lujo. No es algo opcional. No es un consejo bueno. Es una necesidad para sobrevivir en un mundo que premia la estabilidad y castiga la vulnerabilidad visible. Y Maquiavelo lo sabía desde hace siglos. Su filosofía no trata sobre manipular a otros. Trata sobre no ser manipulado tú. Sobre no ser arrastrado por lo que sientes. Sobre no cometer errores que tu enemigo, o tu vida, pueda usar en tu contra. Porque el verdadero enemigo nunca es la emoción. Es la falta de control. Y aquí es donde el tono se vuelve más oscuro, más íntimo, más real. Dominar tus emociones es dominar tu destino. Pero también es mirar a tus monstruos internos sin bajar la mirada. Es ver tu miedo y no retroceder. Es ver tu ira y no soltarla como un arma torpe. Es ver tu tristeza y no permitir que te paralice. Es ver tu orgullo y no dejar que te venda una versión falsa de ti mismo. El dominio emocional es un acto de valentía. No de frialdad. No de ego. No de soberbia. De valentía. Porque enfrentar lo que sientes, sin máscaras, sin excusas, sin escapes, exige más coraje que cualquier batalla externa. Y Maquiavelo lo dijo de forma impecable. Nadie puede hacerte caer, si tú no te resbalas. Y esa frase se queda dando vueltas en tu mente como una campana rota que nunca deja de sonar. Nadie puede hacerte caer si tú no te resbalas. Parece simple, pero no lo es. Porque la mayoría se resbala sin darse cuenta. Se resbala cuando responde desde la herida, cuando actúa desde la ansiedad, cuando habla desde la necesidad, cuando espera desde la desesperación. Se resbala cuando le entrega el control de su reacción a cualquier estímulo externo, mínimo o gigantesco. Maquiavelo entendió lo que casi nadie ve. Tu caída emocional casi nunca viene de un golpe fuerte, sino de una acumulación de golpes pequeños que nunca quisiste enfrentar. Son esas palabras que te quedaste callando. Esa rabia que escondiste bajo una sonrisa forzada. Esa inseguridad que convertiste en arrogancia para que no se notara. Esa tristeza que disfrazaste de indiferencia porque nadie tenía por qué verla. Esa frustración que soltaste en el lugar equivocado, con la persona equivocada. Son pequeños incendios. Y tú caminando entre ellos sin extinguir ninguno. Hasta que un día, todo arde. Y ahí aparece el caos. Y ahí pierdes el control.
Y ahí sientes que el mundo te supera. Pero Maquiavelo habría dicho: esto no te pasó hoy. Esto comenzó cuando decidiste no enfrentarte a ti mismo. La gente cree que el dominio emocional es un acto grande, épico, cinematográfico. No. Es una secuencia de decisiones pequeñas. Es la disciplina de no dejar que tu interior sea un terreno sin ley. Es no permitir que tus emociones se conviertan en reyes caprichosos que dictan cada paso que das. Porque cuando tus emociones gobiernan, tú eres un súbdito. Y los súbditos no deciden su destino. Lo padecen. Y eso te tiene que doler. Porque nadie quiere aceptar que su vida pudo haber sido más fuerte, más estable, más poderosa, si hubiera aprendido a gobernarse antes. Pero aquí viene el lado seductor de todo esto. El dominio emocional no solo te fortalece. Te vuelve peligroso. Porque mientras los demás se sienten atacados por cualquier comentario, tú no. Mientras los demás reaccionan con impulsividad, tú no. Mientras los demás se dejan llevar por la euforia o el pánico, tú mantienes la mente fría. Mientras los demás se derrumban por un rechazo, una pérdida o un fracaso, tú te mantienes de pie. Y esa estabilidad. Esa calma que no se quiebra. Ese silencio que no tiembla. Provoca algo en los demás. Provoca respeto en los fuertes. Provoca incomodidad en los inseguros. Provoca admiración en los que buscan guía. Provoca miedo en los manipuladores. Provoca atracción en quienes sienten tu energía sólida. Porque la presencia emocional de alguien que se domina es magnética. No necesita gritar. No necesita presumir. No necesita demostrar. Simplemente está, y se siente. Y Maquiavelo lo sabía, la verdadera autoridad no se ejerce con fuerza, sino con estabilidad. Con la capacidad de no desmoronarse bajo presión. Con la habilidad de ver la realidad sin el filtro distorsionado del miedo o del deseo exagerado. Con la mente lo suficientemente limpia para tomar decisiones que no nazcan de un impulso, sino de una estrategia. Él entendió que el que se domina internamente, domina externamente. Porque el mundo reacciona a tu equilibrio. La gente se alinea ante quien no pierde la compostura. Los problemas se achican ante quien no entra en pánico. Las oportunidades aparecen ante quien sabe esperar sin desesperarse. Y aquí viene la parte más profunda de todas. Dominar tus emociones no se trata de cambiarlas, sino de dirigirlas. La ira bien dirigida te da fuerza. El miedo bien dirigido te da prudencia. La tristeza bien dirigida te da claridad. La duda bien dirigida te da humildad para aprender. El deseo bien dirigido te da ambición. La soledad bien dirigida te da concentración. Cada emoción es una herramienta. Pero cuando no las entiendes, se convierten en armas que te hieren desde dentro. Por eso Maquiavelo desnudó una verdad que pocos aceptan. Las emociones no desaparecen cuando las ignoras, se transforman en tus sombras. Y esas sombras te siguen. Te alteran. Te hablan cuando estás solo. Te empujan a actuar como no quieres. Te sabotean en silencio. Te hacen perder oportunidades sin que entiendas por qué. Dominarte emocionalmente no es matar esas sombras. Es iluminarlas hasta que las ves claras. Es entender por qué existen, qué quieren, de dónde vienen. Es mirarlas a los ojos y decirles, tú no decides por mí. Ese es el verdadero poder. El poder que no se compra. El poder que nadie te quita. El poder que te acompaña siempre. El poder que te vuelve alguien que deja huella. Y mientras sigues caminando por ese túnel interno, te das cuenta de algo más oscuro aún. La mayoría jamás llegará a este nivel. No porque no puedan, sino porque no quieren enfrentar lo que duele. Prefieren culpar a otros. Prefieren evadir. Prefieren reaccionar rápido para no sentir. Prefieren justificar su inestabilidad. Prefieren decir así soy yo para no cambiar. Pero tú no estás aquí para ser parte de la mayoría. Estás aquí porque algo dentro de ti exige más.
Exige control. Exige claridad. Exige fortaleza. Exige transformación. Y esa transformación se empieza a notar en lo más mínimo. En cómo hablas. En cómo escuchas. En cómo respiras antes de responder. En cómo te contienes cuando otros se alteran. En cómo eliges el momento perfecto para actuar. En cómo no entregas tu paz a cualquiera. Maquiavelo diría que este es el nacimiento del verdadero poder personal. Cuando tu mundo interior deja de ser un campo de batalla y se convierte en un territorio gobernado. Y ahora que has llegado hasta aquí, detente un momento. Respira. Pregúntate con brutal honestidad. ¿Quién gobierna tu vida en este instante, tú o tus emociones? Porque si no eres tú, alguien más lo está haciendo por ti. Puede ser tu miedo. Puede ser tu pasado. Puede ser tu ego. Puede ser tu inseguridad. Y ese es el verdadero límite que te mantiene atrapado, no el mundo exterior. Pero si entendiste cada palabra, si sentiste esa vibración interna que te dice que ya no quieres vivir como un espectador, entonces este es tu punto de quiebre. El momento en que decides reclamar tu trono interno. El momento en que las emociones dejan de ser tus carceleras y se convierten en tus soldados. El momento en que tú vuelves a ser el dueño de tu historia. Y si quieres seguir entrando en estos rincones profundos donde casi nadie entra. Si quieres seguir fortaleciendo tu mente, tu carácter y tu presencia. No te alejes ahora. Suscríbete. Activa las notificaciones. Quédate en este canal donde cada video está hecho para transformarte, para sacudirte, para despertar lo que llevas dentro y que aún no has usado. Aquí no venimos a entretener. Aquí venimos a elevarte. Y este camino apenas empieza.